Bueno, muy bien. El contenido de la unidad 2 era tabla periódica, distribución electrónica y propiedades periódicas de los elementos. Nosotros nos quedamos la clase pasada hasta ese punto más o menos, ¿verdad? Entonces nos faltaron estos dos puntitos, que es propiedades periódicas de los elementos, qué propiedades tienen los metales, los no metales y los metaloides. Entonces eso es lo que vamos a ver en esta clase. Esta clase es prácticamente teórica, pero puse unos ejercicios de aplicación para que podamos ubicarnos cómo tengo que estudiar. Y mandé un ejercitario similar a un examen para que ustedes ya se vayan probando. ¿Ok? Bueno, Ok. profe. Entonces cualquier consultita pueden hacerlo en el WhatsApp también. De repente así tengo un tiempito libre, entonces contestamos, ¿ok? Bueno, Profe, la regla de Hunt, podemos estudiar un poquito. y la regla de Hahn es esa que dijimos hace rato, que debe haber un electrón en cada orbital antes de que se inicie el apareamiento. Ah, Ya ya, ya, estuvimos sí. aplicando la regla de Hahn, ¿sí? Sí, ya, 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 ya me acuerdo. Bueno, muy bien. Empecemos entonces. Propiedades periódicas. Esta es de vuelta para recordar nuestra tabla periódica. Ahora ya sabemos quiénes pertenecen al grupo 1A, al grupo A, qué significa periodo, qué es el número de capa, que los metales están en el lado izquierdo y que los no metales están en el lado derecho. Bueno, 5 son las propiedades periódicas: el radio atómico, el radio iónico, la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. Estas propiedades se repiten periódicamente. ¿Qué significa eso? Al pasar de un grupo a otro, la misma propiedad. Al pasar de un periodo a otro, la misma propiedad. Estas propiedades para nosotros prácticamente no tienen utilidad nutricional, pero como está dentro del programa tenemos que desarrollar. Pero también explican ciertas propiedades de los metales y los no metales. Y eso a la larga también significa suma de conocimientos, porque yo puedo decir, ah, no, un metal no va a poder formar jamás un ácido, ¿ok? Entonces, más o menos para ir hilando ya lo que estamos dando. Bueno, ¿de qué dependen estas propiedades? Y fíjense, en primer lugar, ya está otra vez, de la configuración electrónica más externa que tiene el elemento. O sea, esa última capa es importantísima. Y también depende de la distancia que existe entre el núcleo y esa última capa. Cuanto mayor es la distancia en esa última capa, entonces las propiedades varían considerablemente. ¿Por qué son importantes estas propiedades? Porque permiten predecir el comportamiento que pudiera tener ese elemento. Vieron que nosotros podemos saber a qué grupo pertenece, a qué periodo, qué valencias probables, inclusive si es un metal o un no metal. Pero también nos permite saber cuál es su punto de fusión, su punto de ebullición, etc. Empecemos por el primero. ¿Se puede medir el tamaño que tiene un átomo? No se puede medir. Acuérdense que aquí con centímetros, es decir, el sodio tiene un tamaño de 3 centímetros, no se puede decir, porque los electrones giran en la nube, ¿verdad? Entonces, en un momento determinado están en un sitio, en otro momento determinado están en otro sitio, y acuérdense que estos electrones pueden cederse o pueden ganarse dependiendo de quién era el fuerte de la película. Entonces, el tamaño de un átomo va a depender exclusivamente de la distancia que existe entre el núcleo y ese electrón, el último que está en la capa más externa. Pero esa distancia a su vez va a depender con quién está interaccionando este elemento. Entonces,
se considera que los radios atómicos son tamaños relativos nada más, no son tamaños absolutos, ¿sí? Va a depender entonces de la interacción con otro elemento y del medio en el que se encuentra ese elemento. Si nosotros nos fijamos acá, fíjense, este es un compuesto. Supongamos que este sea el sodio y este sea el cloro. Cuando el sodio está unido al cloro, ¿cuál es el tamaño o el radio de cada átomo? Fíjense, que se considera como la mitad de la distancia entre el núcleo de este átomo, ¿ah?, y el núcleo del otro átomo. Entonces se suma esta distancia más esta distancia y se divide entre 2. Y ese es el tamaño de cada elemento cuando forma un compuesto. Sin embargo, si él hubiera estado solito, no formando parte de un compuesto, solo sería la distancia desde el núcleo al último electrón de la última capa. Entonces, si nosotros nos fijamos aquí, ¿verdad? El litio es más grande que el berilio, es más grande que el boro, el carbono, y así sucesivamente. Al pasar en el mismo periodo, los radios van disminuyendo. Dentro de un ratito vamos a ver por qué. Sin embargo, al pasar de un periodo a otro, pero estando en el mismo grupo, los radios van aumentando. ¿Por qué van aumentando? Porque este tiene una sola capa de electrones. Esta tiene 2 capas. Esta tiene 3, esta tiene 4, tiene 5 y tiene 6. Entonces su tamaño va a depender del número de capas. Salud. Gracias. Ay, soy súper alérgica. Bueno, muy bien. Entonces, repasamos de vuelta. ¿Qué es el radio atómico? ¿Qué es lo único que hay que saber? Es solamente la definición. Es la distancia que existe desde el núcleo hasta el electrón que se encuentra en la última capa. Si son 2 elementos que están unidos entre sí, es la distancia promedio entre sus núcleos. Al pasar de un grupo a otro, el radio de los átomos disminuye. Y al pasar de un periodo a otro, como aumenta el número de capas, aumenta el tamaño del átomo. Esta es la explicación de por qué. Al pasar de un grupo a otro, los electrones ingresan en el mismo subnivel. Acuérdense que era P1, P2, o sea, S cuadrado P1, S cuadrado P2, S cuadrado P3, S cuadrado P4. Todos los electrones van entrando en el mismo subnivel P. Entonces, al aumentar el número de electrones, también aumenta el número de protones. Y los protones atraen fuertemente al electrón que está en la periferia. Entonces, como atraen más fuertemente, se achica la distancia. Por eso, al pasar de un átomo, de un grupo a otro, el tamaño de los átomos disminuye. Sin embargo, al pasar de un periodo a otro, los electrones entran en diferentes capas y al aumentar el número de capas, aumenta el tamaño. Esta es la representación. Fíjense que acá se ve súper bien. Entonces, este era más pequeñito y acá va disminuyendo. Y al pasar de un subnivel a otro, perdón, de un periodo a otro, el tamaño aumenta. Entonces, ¿qué tenemos que saber de radio atómico? El radio atómico es la distancia que existe entre el núcleo y el electrón más periférico. ¿Cómo disminuye los radios? De izquierda a derecha.
al pasar de un grupo a otro. ¿Cómo aumenta el radio? Al pasar de arriba hacia abajo, es decir, al pasar de un periodo a otro. Muy bien. Los átomos pueden perder o ganar electrones. Al perder o ganar electrones forman iones. Los iones tienen un tamaño diferente en relación a su átomo neutro. Fíjense en el siguiente. El primer ejemplo es el litio. El litio tiene Z igual a 3. ¿Sí? Entonces su distribución electrónica va a ser un S cuadrado, 2S1. Tiene dos capas de electrones. En la primera capa tiene 2 electrones y en la segunda capa tiene un único electrón, pero tiene 2 capas de electrones. Cuando el litio pierde un electrón, perdió el único electrón que tenía en la última capa. Entonces ahora le sobra una sola capa. Conclusión, cuando el litio pierde un electrón, el ion que se formó tiene menor tamaño. Cuando los elementos pierden electrones, tienen cargas positivas y se llaman cationes. ¿Por qué? Les cuento. El litio tenía Z igual a 3. ¿Qué significa esto? Que tenía 3 protones en el núcleo y 3 electrones en la nube, porque eso tiene que estar equilibrado. Entonces, ahora, ¿qué le pasa? Perdió un electrón. Tiene 3 protones en el núcleo, pero solo 2 electrones en la periferia. Por lo tanto, si sumamos las cargas ahora, tiene un protón, ¿verdad? Solterito, porque el electrón se perdió. Por lo tanto, tiene carga igual a más 1. Más 3 protones menos 2 electrones me da una carga de de más 1. Acá yo preparé recién para ver si se ve. Bueno, se ve allí que el litio tiene 2 electrones en la primera capa y tiene un solo electrón en la última capa. Al perder el electrón se quedó con una sola capa de electrón. Por lo tanto, su tamaño disminuyó. Si ustedes se fijan allí, el litio, átomo neutro, tenía 3 protones y 3 electrones. Por lo tanto, su carga era 0. Pero ahora tiene 3 protones y 2 electrones. Por lo tanto, su carga es más 1. Por eso, el litio finalmente tiene carga positiva. Los iones, ojo, esto es muy importante, porque hay que saber qué es un cation. Los iones que pierden un electrón se convierten en un átomo positivo y se llaman cationes. Los cationes siempre son menores que sus átomos neutros. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque al perder un electrón, perdió una capa y al disminuir el número de capas, disminuye el tamaño. Vamos con el siguiente. Este es el flúor. El flúor era un no metal, está en el 7. Ya tiene 7 electrones en su última capa. Solo le falta 1 para estabilizarse. Entonces, el flúor tiende a ganar ese un electrón para completar 8. Pero, ¿qué sucede? Que el electrón entra en el subnivel P y al aumentar el número de cargas negativas en la nube, como tienen cargas iguales se repelen y esa repulsión
tamaño sea mayor. Por lo tanto, el flúor, cuando gana un electrón, tiene mayor tamaño. Como ganó un electrón, aumentó el número de cargas negativas. Por lo tanto, todo átomo que gana un electrón se convierte en un ion negativo llamado anión. Los cationes tienen menor radio que sus átomos neutros y los átomos neutros tienen menor radio que los aniones. Esta conclusión final es muy importante para hacer el ejercicio. Acá está la representación de vuelta. Fíjense arriba. Este es nuestro litio. El litio tenía 3 protones en el núcleo y tenía 3 electrones en la nube. Perdió un electrón. Ahora tiene 3 protones, siempre en el núcleo, pero tiene solo 2 electrones en la periferia. Por lo tanto, más 3 menos 2 me da una carga de más 1, porque se restan las cargas positivas con las negativas. Entonces, tengo más 3 menos 2 me da una carga de más 1. En el siguiente caso, tenemos el mismo ejemplo, porque ese en realidad no es litio, sino un ejemplo cualquiera. Entonces, el átomo tenía 3 electrones en la periferia, pero ganó 1. Y ahora tiene 4 electrones. Entonces, si nosotros sumamos las cargas, más 3 menos 4, me va a dar una carga de menos 1. Se restan entre sí, no se olviden. Entonces me va a dar un valor de menos 1. Conclusión, los elementos que pierden electrones se convierten en iones positivos. Los elementos que ganan electrones se convierten en iones negativos. Los iones positivos se llaman cationes y los iones negativos se llaman aniones. Muy bien. Tercera propiedad, energía de ionización. La energía de ionización es la mínima cantidad de energía que se necesita para quitar un electrón. Si yo quito un electrón, ¿qué se va a formar? Un cation. Entonces, puedo decir yo, define la energía de ionización. La energía de ionización es la mínima cantidad de energía que se necesita para formar un cation. Quitar un electrón a un átomo cuesta carísimo. Y quitar 2 electrones cuesta el doble. Por lo tanto, la primera energía de ionización tiene un valor y la segunda tiene un valor mucho más alto que la primera. Y si le tuviéramos que quitar 3 electrones al núcleo, al átomo, sí que sería mucho más caro todavía. Muy bien. Si nosotros nos vamos a la tabla periódica, ¿cómo van a darse estas energías de ionización? ¿Quiénes van a tener mayor energía de ionización? Cuanto más chico es el átomo, más difícil es que pierda electrones. Cuanto más grande es el átomo, la atracción que tiene el núcleo ya es pequeñita porque ya está lejos. Entonces, es menor la energía de ionización. Entonces, como conclusión que nosotros podemos decir que los metales tienen baja energía de ionización y los no metales, que eran chiquititos, los más pequeños de la tabla periódica, estos van a tener altísima energía de ionización. ¿Qué significa eso? Que va a ser muy difícil que le quitemos un electrón. Sin embargo, estos que están acá tienen baja energía de ionización.
¿Qué significa que tenga baja de energía de ionización? Que es fácil quitarle un electrón para formar un cation. Vamos a la siguiente propiedad electrónica que se llama afinidad electrónica, el opuesto a la energía de ionización. Este era para formar un cation, por lo tanto este va a ser para formar un anillo. ¿Cómo le definimos? La energía que se necesita para agregar un electrón y formar un cation. Si nosotros miramos en la tabla periódica, tiene exactamente la misma explicación que la energía de ionización. Cuanto más pequeño es el átomo, más difícil va a ser que pierda un electrón, por lo tanto va a ser más fácil que gane un electrón. Y viceversa. El último parámetro se llama electronegatividad. La electronegatividad es la fuerza que tiene cada elemento para atraer hacia él un par de electrones que está compartiendo con otro átomo cuando forma un compuesto, ¿sí? Estos valores fueron asignados en una escala del 0 al 4. Entonces, el que tiene 4, ese es el que manda en la tabla periódica. Todos los elementos que son muy electronegativos tienden a atraer hacia él el par de electrones compartidos. Son los más fuertes. ¿Se acuerdan hace rato cuando dijimos que el oxígeno cuando reaccionaba con el sodio le quitaba sus electrones? Porque ¿quién era el que mandaba? El oxígeno. El elemento que tiene alta electronegatividad es el que manda en la historia. Siempre el par de electrones que comparte con otro elemento, ¿verdad? En caso de que esté compartiendo, el par de electrones siempre va a estar más próxima a él. ¿Por qué? Porque él tiene mayor fuerza. Sin embargo, si está compartiendo un par de electrones con un elemento más débil que él, este par de electrones va a estar siempre, siempre, siempre hacia el más electronegativo. ¿Y quién va a perder? El menos electronegativo. Veamos aquí una escala que está establecida para todos los elementos. Esta escala no hay necesidad de aprender. Bueno, fíjense un chiquito, yo hice una grabación y creo que en un puntito acá, porque estaba sin anteojo, no visto que el carbono tenía electronegatividad de 2.5 y en mi escala creo que lo hice posterior al oxígeno y no es así. Así que por favor me disculpen. Bueno, si nosotros nos fijamos aquí, ¿quién es el elemento más fuerte de la tabla periódica? El flúor, porque tiene una electronegatividad de 4.0. No hay compuesto con el flúor porque él es tan fuerte el tipo que nadie quiere casarse con él porque es demasiado fuerte. Entonces, la literatura dice que si tuviéramos un compuesto con el flúor y derramáramos el flúor encima de una barra metálica, el flúor cortaría esa barra como si fuera el cuchillo a la carne. Imagínense lo que es, ¿verdad? Si nosotros pensamos en eso, los, eh, las pastas dentales tienen flúor, que es un excelente bactericida. Y si ustedes se fijan en la concentración, dice ppm, parte por millón. O sea, se coloca una parte de flúor por cada millón de partes de la pasta dental en este caso. Imagínense que solo una millonésima parte ya es capaz de matar a un montón de gérmenes bucales. Continuando un poquito, entonces después del flúor viene el
oxígeno. Después del oxígeno tenemos el cloro, que tiene la misma electronegatividad que el nitrógeno. Después está el bromo, 2.8. Después tengo uno de 2.5 acá. El carbono tiene una electronegatividad de 2.5. El azufre también. El selenio 2.4. ¿Verdad? El yodo también tenía una electronegatividad 2.5. El astato 2.2. Muy bien. Estos valores no hay que aprenderse para nada. Es solamente un valor demostrativo de quién es el más fuerte en la tabla periódica. Y si nosotros nos fijamos, pobrecito, en los metales, tienen bajísima electronegatividad. Por lo tanto, si tuvieran que compartir electrones, siempre serían los perdedores. Bueno. El mismo esquema que la energía de ionización, que la afinidad electrónica. Acá tenemos dos definiciones, que es el carácter metálico y el carácter no metálico. El carácter metálico es la tendencia que tiene un átomo para perder electrones. Conclusión: los metales siempre van a perder electrones. Y los no metales, como tienen afinidad electrónica alta, energía de ionización alta, alta electronegatividad, siempre van a ganar electrones. Esto es para ver todo lo que podemos, es un resumen de cómo aumentan las propiedades periódicas. Bueno, muy bien. Quiero que prendan un ratito, por favor, sus audífonos, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a practicar, ¿sí? Vamos a practicar, ¿sí? Muy bien. Porque así más o menos va a ser las preguntas del examen. Bueno, en el primer ítem dice el radio de los elementos sodio, flúor y magnesio aumentan en siguiente orden. Profe, no se entiende muy bien porque todos tienen abiertos los micrófonos. Bueno, ¿y cómo hacemos entonces? Porque yo quería saber Podemos apagar y para responder nomás podemos hablar. Podemos activar el micrófono solo para responder y mientras vos explicas apagamos. Excelente, vale. Bueno, muy bien. Entonces vamos con la primera pregunta. Dice ahí, el radio de los elementos sodio, flúor, magnesio aumenta en el siguiente orden. Vamos rapidito a radio, ¿sí? Acá está. Miren. ¿Y qué tenemos? Flúor, ¿verdad? Después, ¿cuáles eran los otros dos elementos? Magnesio y sodio. Magnesio y sodio. Fíjense, acá está el magnesio y acá está el sodio. Entonces, ¿qué dice? ¿En qué orden aumentan el tamaño de estos elementos? ¿Quién va a ser el pequeñito? El primero. Flúor. ¿Flúor? El flúor. ¿Quién le va a Flúor, hacer? sodio y magnesio. ¿Flúor? No. Sodio. ¿A qué? Flúor, Magnesio y flúor, sodio. magnesio y sodio. Excelente. Oye, vamos a nuestra respuesta. Entonces, estos ejercicios se hacen con la tabla periódica en mano. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra respuesta correcta? Flúor, magnesio y sodio. Muy bien. Va a la opción número 2. El radio de un cation con respecto a su átomo neutro es, ¿verdad? Menor. Menor. Muy bien, excelente. ¿Se acuerdan que el litio al perder un electrón se quedaba con 2 capas? Por lo tanto, tiene menor
tamaño. ¿Se entienden las preguntas? Sí. ¿Se ve la Profe, yo respuesta no también? estoy... Sí, profe, sí. Muy bien. Va la tercera. Dice, los elementos que poseen el mismo número de electrones en la última capa pertenecen al mismo, tiene el mismo número de electrones en la última capa. Si tienen 2 electrones, toditos los átomos tienen 2 electrones en la última capa. ¿A qué? ¿En qué tienen de común? Grupos, profe. Orbitales. Pertenecen al grupo 2A. Si tienen 3 electrones en la última capa, ¿a qué pertenecen? ¿Al grupo? 3. 3A. Correcto. Pertenecen al 3A. Y fíjense en ese mismo. Si en lugar de decir poseen el mismo número de electrones en la última capa, dijera todos tienen el mismo número de capas, ¿cuál sería la respuesta correcta? Periodo. Periodo, muy bien. ¿Sí? Y si yo dijera, un electrón se encuentra en el mismo lugar que el anterior, ¿a qué me estaría refiriendo? Que el electrón se encuentra en el mismo Orbital. orbital. Y claro, si está con el otro en el mismo lugar, en la misma pieza. Por lo tanto, están en el mismo orbital. ¿Ok? Bueno, va al siguiente. Los elementos... Profe. ¿Perdón? Profe, Sí, Erika. te quiero mostrar algo. Estos son los orbitales, ¿verdad? Orbitales ¿Ves? son las casitas, mi vida. Los redonditos. Las casitas. ¿Te acordás? En el S hay una sola casita, en el P hay 3 casitas, en el D hay 5 casitas. El D decía, si el electrón se encuentra en el mismo Profe. lugar, ¿perdón? ¿Quién me habló? Yo no entendí la segunda pregunta. ¿La segunda o la tercera? La segunda era del periodo. ¿Puedes explicar otra vez, profe? Bueno, vamos. El comienzo luego. Sí. Bueno, muy bien. Los elementos que poseen el mismo número de electrones en la última capa. O sea, mis elementos son A, Dando todo. B y C. A tiene 2 electrones en la última capa, B tiene 2 electrones en la última capa y C tiene 2 electrones en la última capa. Si todos los elementos tienen el mismo número de electrones en la última capa, eso quiere decir que pertenecen al mismo Grupo. Al mismo Al mismo grupo. Al mismo grupo. Si todos tienen 2 electrones, todos pertenecen al 2A. Si todos tienen 3 electrones, pertenecen al 3. Si todos tienen 4 electrones, pertenecen al 4A. ¿No hay duda? Profe, Muy bien. profe, Ahora el 1 puedes volver a explicar. El 2, yo, profe, quería que me explique. Bueno, vamos. Voy a empezar por El 3, profe. Bueno, vamos por el primero. En el primero dice el radio de los elementos sodio, flúor y magnesio aumenta en el siguiente orden, ¿verdad? Entonces, ubícate en tu tabla periódica, ¿sí? En este podemos ir, no, acá nomás, radio metal. El flúor está aquí, en el 7A. El magnesio está en el 2A. Y el sodio está en el 1A. Entonces, me dice, esta flechita que está acá indicando es de menor a mayor. ¿Quién es el menor? El flúor. ¿Quién le sigue? El magnesio. Y después del magnesio, ¿quién le sigue? El sodio. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Primero está el flúor, luego está el magnesio y luego está el sodio. Fíjate que en esta opción siguiente se puso flúor, sodio y magnesio.
No, primero está magnesio y por último sodio. ¿Estamos? Eso con tu tabla periódica vos vas a saber. Solamente tenés que fijarte en esta flechita. ¿Sí? En esta flechita. Al pasar de un grupo a otro, este es menor que este es menor que este es menor y así sucesivamente. El mayor de todos va a ser el 1. Fíjate en la flechita hacia dónde va. De derecha a izquierda aumenta el tamaño del átomo. ¿Ahora sí quedó? ¿Se entendió? Profe, las dos últimas preguntas del 3 puedes repetir. Espérate un segundo. Vamos ahora a la pregunta número 2. Alguien preguntó la pregunta número 2. El radio de un cation con respecto a su átomo neutro es. Vamos acá. Y esta. Este es el litio. Tenía 2 capas de electrones. Perdió un electrón y se quedó con una sola capa. Y este es el átomo neutro. Y este es el cation litio. Entonces, el cation es menor que su átomo neutro. Vamos a la pregunta. No, ya está por terminar otra vez nuestro tiempo.